Buenas tardes, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Nafarroako Parlamentura gaurko jardunaldi interesgarri hau entzutera. Como les decía, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas, bienvenidos al Parlamento de Navarra, a esta nuestra casa, a escuchar esta interesante jornada, conferencia que viene de la mano de ATAC Navarra, ATAC Nafarroa, sobre la banca pública. Contamos a mi derecha con la presencia del investigador alemán Christoph Scherrer y con a mi izquierda, a vuestra derecha, Joan Bosch, miembro de ATAC, y a la derecha de Christoph, el traductor, intérprete que nos hará las traducciones del alemán al español. La jornada de hoy, además, la vamos a encuadrar dentro de los objetivos del acuerdo programático, aquel que se firmó allá por 2015, en los que se abordó la necesidad de investigar y estudiar las posibilidades de recuperar una institución financiera pública en Navarra. Somos muchas las navarras, somos muchos los navarros que tenemos la sensación de que la crisis ha servido como excusa perfecta para completar la conversión de las cajas de ahorros públicas en bancos privados, al mismo tiempo que veíamos como esos bancos privados, las entidades privadas, prácticamente el conjunto del sector ha necesitado enormes ayudas públicas, lo que ha tenido graves consecuencias para el sector público, cuya deuda también ha crecido alimentada por el rescate bancario y está suponiendo recortes del gasto social y, bueno, como no, nuevas privatizaciones. Mientras tanto, las funciones que cumplía esa banca pública en Navarra, en Nafarroa y en otras muchas comunidades autónomas, vecinas y hermanas, las de estimular la economía del territorio e impulsar un modelo económico y financiero más social, más participativo y, como no, mucho más democrático, más pendiente de las personas ahorradoras y de la ciudadanía, ha sido paulatinamente sustituida por una banca sin arraigo, sin conexión y puramente mercantil. Así que no me extiendo más, es una mera presentación. Le doy paso a Joan Bosch, que va a hacer de presentador, moderador, facilitador de la jornada, y nos deseamos que todo el mundo nos vayamos con otra sensación y que apostemos, como no, por ese recurso financiero como es la banca pública para nuestra comunidad autónoma, nuestra comunidad foral. Así que muchas gracias nuevamente. Traductor, también muchas gracias por tu trabajo. Y Joan, la palabra es tuya. Muchas gracias. Hace ruido aquel. Muchas gracias a la presidenta y al Parlamento de Navarra por facilitarnos la sala. Os presentaré primero a Christoph Scherrer. Es un economista alemán y un científico político. En la actualidad es profesor para la globalización y política, así como es director ejecutivo en la International Center for Development and Decent Work en la Universidad de Kassel, en el estado de Hessen. Su campo de estudio incluye la globalización, la desigualdad y los aspectos sociales del comercio internacional. En el 2007 fue galardonado con el Premio a la Excelencia en Enseñanza, Excellence in Teaching. Es un premio del estado de Hessen. Actualmente está editando un libro que se titula, lo digo en castellano, lo traduzco, Bancas públicas en la era de la financiarización, una perspectiva comparativa, con contribuciones sobre banca pública en Brasil, en India y en Alemania. Pronto será publicado por Edward Elgar. Y en esta charla de hoy el profesor nos va a explicar la capacidad de estos bancos para estabilizar la economía e implementar políticas que mitiguen los efectos de las crisis. El acto lo presenta ATAC y aprovechamos también para explicaros lo que es ATAC. ATAC Navarra-Nafarroa promueve como principal objetivo un debate sobre, en este caso, sobre un asunto de la banca pública en Navarra. Por esta razón, extendemos esta invitación a todos aquellos que quieran participar en el debate y en la charla de hoy.
Y vamos a discutir sobre este tipo de instituciones financieras y cómo ellas pueden contribuir a mitigar los efectos de las crisis, a la redistribución del bienestar y a reactivar la economía. Estos son los propósitos de la charla que ha organizado ATTAC y para eso hemos invitado al profesor Christoph Scherrer con la traducción de David Griffith. Así que lo que vamos a hacer, si os parece, esto nunca lo hemos hecho, estamos improvisando, bueno, innovando. Y lo que vamos a hacer es que hemos preparado una serie de preguntas, las haré en castellano para que todo el mundo sepa la pregunta que se le va a hacer al profesor. Luego la haré en inglés para ubicarle a él, aunque él ya en principio sabía el contenido de las cuestiones que vamos a tratar. Y en cambio las respuestas las traducirá el traductor porque entendíamos que necesitábamos una fiabilidad en sus respuestas que ninguno de nosotros podía garantizar. Así que empezamos, si os parece. Y le preguntamos a Christoph, ¿qué es para ti la banca pública? Si una banca pública puede ser de un ayuntamiento, de una autonomía o solamente de un Estado. First and foremost, in your opinion, how can a public bank be defined? And can it be owned by a town council, a self-governed region, or do you think a national bank is the only possibility? Thank you very much for this warm welcome. To start out, I have no business dealings with public banks outside of having an account. I worked as a young man for a private German bank and a little bit later for a private American bank. So just to tell you that there is not any business relationship beyond a business account with just an ordinary account with a public bank. I got interested in issues of public banks, as probably many of you, through the financial crisis. And Germany is a very good example for two things. How a public bank can do good and how a public bank can do bad. Because we had in our system both. And one can learn a lot from studying that and trying to figure out what would be a good governance mechanism to run a good public bank. Gracias por la bienvenida. Por la bienvenida, muchas gracias. Quiero dejarlo bien claro que no tengo ningún interés comercial en el sentido en cuanto a tratar con bancos públicos. Tengo una cuenta, pero sin más, como cualquier otro ciudadano. Entonces sí que he trabajado antes en la banca privada y luego en la banca pública. Mi interés en el tema empezó realmente cuando empezó la crisis financiera. Y Alemania nos da dos ejemplos bastante interesantes. Por un lado, como los bancos públicos pueden ser buenos y por otro lado, como pueden ser malos, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones que podemos aprender, sobre todo en el campo de la buena gobernanza. Now, trying to answer the question, how to set up a public bank. In today's world of IT behemoth, big companies like Amazon, Google, PayPal, and so on, it will be very difficult to run a small bank because these huge IT companies know how to make economic, financial transaction rather cheap. And also in the Internet, which means that if a public bank should have a broader appeal, it probably needs a broader base, and that usually is when there are more provinces, counties, and so on band together and build something bigger. However, a public bank's purpose is only fulfilled, I believe, if it is a citizen's public bank, if it is attentive to the needs of the region. So one needs to find an interesting balance between a certain centralization which is necessary for volume, for having low costs in financial transactions, and at the same time having a sort of relationship to
the citizens and the small businesses in the region, meaning that one has to have a certain hybrid of centralization and decentralization. Para contestar la pregunta, hoy día el mundo está dominado por las tecnologías de la comunicación, la Internet, las grandes corporaciones tipo Amazon, Google. Entonces, es muy difícil para que un banco pequeño pueda funcionar bien en este tipo de mercado. Los grandes tienen los recursos y saben cómo abaratar las transacciones a través del Internet, lo que sea. Entonces, por tanto, un banco público necesita llegar a un público más amplio, una cartera de clientes más grande, ¿no? Entonces, a nivel no solo muy local, sino provincial, ha citado el ejemplo de condados o el equivalente en cualquier país. Sin embargo, la finalidad de estos bancos, ¿qué tiene que ser? Tiene que estar centrado en el ciudadano, tiene que estar a la vez muy atento a las necesidades de la región. Entonces hay que buscar un equilibrio muy fino entre esa necesidad de centralizar hasta cierto punto y también mantener una relación muy estrecha con las personas, los individuos y las pymes también. Entonces hace falta una cierta descentralización, pero es muy difícil conseguir ese equilibrio. En el libro definís a los bancos públicos como anclas de estabilidad e incluso contraponéis su presencia a los fallos de mercado. ¿Puedes explicar esta afirmación? In your book, you define public banks as being stability anchors. You go as far to say that they need to be there to act as establishers against the errors in the market system. Could you expand this idea further? In the financial crisis, we have seen that in the private sector there is herd behavior. The private banks, profit-oriented banks, are chasing the dollar, the euro, and in the upswing they make a lot of money, but once trust is lost, confidence is lost in the financial market, they will contract very sharply. And small businesses or other types of businesses will have a hard time to access credit. And therefore, private banks usually intensify the business cycle. En cuanto a esas anclas de estabilidad, durante la crisis financiera hubo muchos comportamientos, digamos, muy nocivos, ¿no? en la banca. El comportamiento siempre en busca del beneficio, ganar dinero. Entonces, los individuos, las pymes, lo encontraban muy difícil acceder al crédito. Entonces, realmente incluso los bancos públicos en esa época, lo que iban a hacer es iban a buscar más rentabilidad, intensificando el aspecto de negocios. In our network of scholars on Indian, Brazilian and German banking, the Brazilians have shown how the Brazilian public banks, which still have quite a substantial market share, were expanding in the crisis and thereby mitigating the crisis. And that was rather purposeful. In the German case, it was a little bit different. First of all, the German crisis was rather short there, and it was also a bit expected by many that it will remain short there. And as the German public banks, which also have quite a large market share, I'll get to that later on, they were continuing to lend because they are into relationship banking, meaning that they know their customers. They talk to their business customers,
and then get a better feeling of what's going on perhaps in the future and whether it makes sense to bridge the crisis. And that's what happened in Germany. So the public banks in Germany then kept the loan business steady, while the private banks also retracted, as in Brazil. There. También ha habido muchos estudios, realmente los estudiosos en la India, en Brasil, nuestros estudios más bien en India, Brasil y Alemania, se han centrado en las situaciones en cada país. Es curioso en Brasil, por ejemplo, los bancos públicos tienen una cuota de mercado bastante alta y, de hecho, aumentaron su cuota y sus actividades durante la crisis. Fue una forma casi de mitigar los efectos negativos de la crisis. En Alemania, sin embargo, la situación era bastante diferente. La gente esperaba que la crisis durara poco tiempo. Entonces, de hecho, era la creencia general. Entonces, lo que pasa en Alemania es que los bancos públicos tienen una gran cuota de mercado y además seguían prestando, al igual que los brasileños, porque se basan sobre todo en su relación con el cliente, con su cliente. Entonces, siempre se esmeran en conocer bien al cliente, poder palpar mejor lo que está pasando en el mercado en general. Y tenían esa mentalidad de actuar como de puente, como de préstamo puente, si se quiere, para superar los problemas de la crisis. Como digo, los bancos públicos en Alemania mantenían el flujo de préstamos durante esa época, mientras los bancos privados no lo hacían. Había un cierto encogimiento del flujo de dinero. ¿Qué relación hay entre banca pública y banca ética? ¿En qué se complementan? What is the relationship between a public bank and one which is committed to ethical banking principles? Do they complement one another? If the ethical bank is financed through markets, the stock market, then it can survive in a specific niche. But it will be difficult to really expand because they are in direct competition with other profit-making enterprises, banks there. So it will not be so easy, I believe. What we see in Germany is a rather large cooperative banking segment, has about 15% of the balance sheet in banking in Germany. In terms of loans to business customers, they are closer to 20 to 25%, depending on regions. And as cooperatives, they have weathered the crisis fairly well, and as cooperatives, they also played out a much more ethical type of banking than the purely for-profit. So I would say that ethical banking on a cooperative basis has a future, but of course it also needs to have a certain volume to start out with. And it can be complementary to a public bank, but a public bank has the advantage, if it is well governed, that it is less under pressure for profits, even less than perhaps a cooperative bank. And therefore, I believe, in principle, not always in reality, unfortunately, but in principle, a public bank could do better ethically than others. Bueno, la banca ética, ¿cómo puede conseguir su financiación? Puede recurrir a los mercados de valores, lógicamente. Pueden sobrevivir funcionando así. Sin embargo, suelen encontrarse un poco encasillados en nichos muy concretos. Es difícil de conseguir una expansión por ellos, porque
claro, están compitiendo con los bancos privados que tienen muchos recursos en ese sentido. No es nada fácil para ellos. Lo que pasa en Alemania también, hay un gran sector de banca cooperativa. De hecho, supone el 15% de los balances de todos los bancos. Y además, estos suponen el 20 o el 25% de los préstamos extendidos a pymes y otras empresas pequeñas. Entonces, los bancos cooperativos han aguantado bastante bien la crisis. Es un concepto de banca ética también. Entonces, una banca ética con una base cooperativa tiene un gran futuro. Lo único que tiene que hacer es conseguir volumen. Entonces, esto puede complementar el resto del mercado perfectamente. Entonces, hay otro factor con los bancos públicos en general, están sometidos a menos presiones para conseguir rentabilidad que los bancos privados. Eso en principio. En realidad la situación puede complicarse, ¿no? ¿Qué tipo de bancas públicas hay en Alemania? ¿Qué tipo de bancas públicas hay en Alemania? ¿Funcionan? ¿Son rentables económica y socialmente? ¿Qué porcentaje del mercado abarcan? ¿Hay algún tipo de coordinación entre ellas? Ya sé que son muchas preguntas, ¿eh? ¿El Estado utiliza los bancos públicos como instrumento de política económica y social o solo lo utilizan los Länders? What different types of public banks are there in Germany? Are they successful, both in terms of economic and social benefits? What is their market share? Are they coordinated in any way? Do they operate at a national level or only at a Länders level? The situation is a bit complicated. We have basically four different types of public banks in Germany. The most interesting model are the savings banks. And these are owned by the municipalities. And each municipality basically has its own savings bank, but the savings banks are connected to each other and they share IT services. They share also some financial market activities, and especially they share, and that's I think most important, an internal monitoring mechanism. So each bank is separate, so they can decide whether they want to go more into loans for big business, small business, whatever, that they can do so. But each of them is monitored by the network. And that is in addition to the general regulatory frameworks for banking in Germany. So there is an additional safeguard. And the safeguard is also interesting insofar that when one of those banks gets into trouble, it gets support from the other banks. And because it gets support from the other banks have a real interest to make sure that all banks more or less behave. Of course, sometimes something goes wrong, and of course, as these municipal banks are in specific regions, and if that region then suffers from a specific restructuring of the economy, then, of course, that savings bank is also impacted. It will certainly then have non-performing loans if in its region the industry is going down there. So, of course, one cannot completely safeguard against non-performing loans, but one can safeguard against taking too much risk and unethical behavior. La situación es complicada. Para empezar, hay 4 tipos diferentes de bancos públicos en Alemania. Quizá el ejemplo más interesante son los savings banks, los Sparkassen, ¿no? Las cajas de ahorros, básicamente. Pero son de titularidad municipal. Entonces, cada municipio tendrá su propia caja de ahorros. Sin embargo, están conectadas
conectados todas esas cajas en una red nacional, comparten recursos informáticos, están conectados en cuanto a sus transacciones con el mercado financiero. También hay un sistema de seguimiento interno a través de la red. Entonces, si una caja no está rindiendo al nivel que se le espera, se le llama la atención, ¿no? Sin embargo, cada entidad de estas tiene su propia autonomía, tiene su poder de decisión sobre si otorga préstamos a pymes o a empresas más grandes. Sin embargo, la clave aquí es que cada uno está seguido o supervisado por esa red nacional. También hay una especie sirve como una especie de garantía, como una red de seguridad, ¿no? Si una caja tiene problemas, recibe el respaldo de las demás. Entonces hay un interés real en que haya un comportamiento ético por parte de los bancos estos, y es en el interés de todo, en el sentido que una región sufre económicamente, esta caja o este banco lógicamente va a estar impactado, va a incurrir en niveles de morosidad mucho más altos de las normales, etcétera. Lógicamente no es posible ofrecer una garantía completa contra esa morosidad, pero al menos hay ciertos mecanismos instalados para impedir que pase. These savings banks have about 15% of the balance sheet, but they have close to 50% of accounts with ordinary citizens. So for ordinary citizens, the savings banks are very important. And also for small and medium-sized businesses, it's also up to 50% of their loans they get from the savings banks. Mm-hmm. So the savings banks are very important for the local economy. Then there are state-owned banks at the level of the provinces or the states in Germany there. And they used to be quite big in terms of balance sheet. And since many of them misbehaved, they have shrunk. They also came under attack from the European Union. Perhaps I could explain that a bit later. So these Landesbanken used to be very important, now a little bit less. And a third type, and that is one owned by the federal level, has become very big. And it is now the second largest bank by balance sheet in Germany. And it is called the KfW, the Bank for Reconstruction. And the Bank for Reconstruction was very important for the reconstruction of Germany after the war. And it was then also quite important for German reunification, funding East Germany. But it also has been active abroad as a development bank for other development banks around the world. And then there are a fourth category, and these are very specialized banks that for specific infrastructure measures and so on, that are also owned by the federal government, and they usually are not really visible in the public there. So these are the four different types of public banks. Entonces, hablamos antes de los bancos de las cajas de oro, más bien suponen el 15% del balance general, y el 50% de sus clientes son ciudadanos de a pie. También se dedican mucho a las pymes. Entonces, up to 80%, did you say something? Up to 80%? 80% as well. No, it was also 15% for the balance sheet. Yeah, 50 loans, 50% loans, okay. Y hasta el 50% de los préstamos que otorgan también son para individuos o para pymes. Eso por un lado. Hemos hablado un poco de las cajas de ahorros. Y luego están
los bancos que son públicos, pero a nivel provincial, los Länderbank, antes tenían grandes carteras y grandes facturaciones, pero han bajado mucho porque ha habido muchos casos de corrupción, de conducta indebida, digamos, ¿no? Entonces han perdido su cierta cuota de mercado. También han sido sometidos a bastante presión por parte de la Unión Europea. Entonces no son tan importantes como antes. Un tercer grupo son los bancos básicamente federales, ¿no? El segundo más grande en Alemania es el KfW, es decir, el Banco de Reconstrucción, que jugó un papel muy importante en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y también en la fase de la reunificación con Alemania del Este. Entonces, también cumple una función de banco de desarrollo de cara al extranjero. Una cuarta categoría son los bancos muy especializados, digamos, sobre todo se dedican a grandes proyectos de infraestructuras, también entidades públicas, pero a nivel de gobierno federal, no tan visible, digamos, al gran público porque no atienden las necesidades de los ciudadanos de a pie. Los dos bancos públicos alemanes que estudiáis al detalle en el libro son el ELABA, que abarca las regiones de Hesse y Turingia, unos 8 millones de habitantes y capital en Frankfurt y Erfurt, donde, por cierto, también está Kassel, el lugar donde trabaja el ponente, y el West LB en la zona de Renania, con unos 17 millones de habitantes y capitales importantes como Düsseldorf, Colonia, Dortmund o Bonn. Aquí en Navarra contamos con 600.000 habitantes, una población muy inferior a la que tienen esos dos bancos. ¿Es posible crear una banca pública para tan pocos habitantes o sería aconsejable pensar en regiones más grandes para poder crear una banca solvente? The two main banks you have studied in depth in Germany are the ELABA Bank and the West LB. Navarra has a population of 600,000, much smaller than that of the areas covered by these two banks. Is it possible to create a public bank in a region with such a small population, or should we be thinking in terms of more populous areas? That is a question concerning the second type of public banks, the so-called Landesbanken, the banks owned by the states. And out of, I think it was 11 banks we had, in the crisis, only 2 survived quite well. And one was in Berlin because it had a crisis 8 years before and therefore had to be cautious. And the other one was from the state of Hesse with a seat in Frankfurt, the banking capital of Germany. And what we did, we looked at this Frankfurt bank, Helaba, and at the biggest Landesbank sitting in Düsseldorf, that is the WestLB. And what is interesting is that both banks had a crisis in the 70s, early on, but they took very different lessons from these crises. That in the case of Helaba, the Sparkassen got very much involved, and they took over parts of that Landesbank and imposed on that Landesbank a lot of their risk management. And therefore, the Helaba did not go so much into risks before the financial crisis, while the WestLB was geared to be a competitor to Deutsche Bank. They were seeing themselves, most of those working for them, and especially at the higher ranks, as competitors to Deutsche Bank, and then behaved accordingly. But being not Deutsche Bank, they had to take more risks, and the risks were too high, and they incurred huge losses. Entonces,
aquí realmente la pregunta va por el segundo tipo de banco, los Landesbank, los a nivel de Estado en Alemania, que son como provincias o autonomías, según se traduzca, ¿no? Entonces, 11 bancos entraron en crisis en la época de la crisis financiera y solo 2 sobrevivían más o menos, ¿no? Entonces, uno de ellos en Berlín, curiosamente 8 años antes, había pasado por una situación de crisis, por tanto actuó con un criterio de mucho más cautela. Y luego la otra en Herschen, es decir, la zona de Frankfurt, que es donde está la BCE, el BCE, todo eso, es el otro que es el caso interesante a comentar ahora. Sin embargo, el Landesbank, el banco provincial más grande en Alemania, está en Düsseldorf. Aparte de eso, los 2 que he citado antes pasaron por grandes crisis en los años 70, pero los 2 sacaron lecciones muy diferentes en consecuencia. El ABA adquirió parte del Landesbank, del Banco Provincial, y también impuso todo el área de gestión de riesgos sobre el Banco Provincial. Entonces, actuó, digamos, con cautela. West LB, en cambio, se vio como competidor a Deutsche Bank. Además, sus altos directivos también tenían esa imagen de sí mismos como capaces de enfrentarse a Deutsche Bank y competir en los mismos mercados. Y adoptaron los mismos comportamientos no muy positivos, digamos. Entonces, lógicamente, estos adquirieron riesgos que eran demasiado altos para su capacidad. Coming back now to the question concerning the size, these Landesbanken are too small really to compete with the big players in the world. But they do compete, they try to compete, and they also compete with each other. And by having this competition, then they go too much into risk. So having too many this kind of Landesbanken with overlapping areas of business leads to a detrimental competitive situation. And therefore, I would say having these kind of banks, too many in a country, and especially in a country like Spain, which is less populous than Germany, there are certain dangers there. So what is perhaps necessary, again, is to find a good balance between perhaps a special bank for specific financial market operations, also for the general public budget, and then having more localized but mutually controlling banks that are attentive to the specific needs of the regions. So really, again, my theme, one needs to have a bit of centralization and decentralization. En cuanto al tamaño, estos bancos provinciales normalmente son demasiado pequeños para competir con los grandes jugadores del mercado. Lo que sí que hacen es competir entre ellos, y además una competencia tan feroz que al final asumieron demasiados riesgos y se metieron en líos. Entonces, si hay demasiados bancos de este tipo, lo que se produce es un cierto solapamiento de funciones, de actividades, de sectores, y esto acaba en situaciones negativas. Básicamente, demasiados bancos compitiendo para poca tarta. Entonces, en España, claro, España tiene mucho menos población que Alemania, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que es necesario es un buen equilibrio entre la banca específica que se centra en operaciones financieras muy concretas, que también tiene una función de atender al presupuesto público. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado,
bancos más a nivel local, como he mencionado antes, más atentos a las necesidades tanto de la región como de sus inversores, sus clientes. Entonces, lo que hace falta es una buena mezcla de centralización y descentralización. En algunas de las bancas que habéis estudiado, en Brasil, en Chile o en India, contáis cómo esta banca pública ha servido para llevar a cabo políticas anticíclicas en momentos de crisis. Aquí en Navarra nos interesan más los casos de las bancas que nos son más cercanas. Han servido también las bancas públicas alemanas para paliar los efectos de la crisis y para apoyar las políticas anticíclicas en estos últimos años. In your book, you explain how some of the banking systems you studied in Brazil, Chile, and India have managed to implement policies in times of crisis. In Navarra, of course, we are interested in how public banks operate nearer to home. Have the German public banks also been able to implement policies to mitigate the effects of the crisis? Well, the Sparkassen, the savings banks, they stayed steady, and therefore they were very helpful to mitigate the crisis, because the private banks, they contracted. But it was not an explicit policy, because they are rather decentralized, and each of these banks had their relationship to small businesses and medium-sized businesses, and they decided case by case of keeping up the loans. At the federal level, the state did use the KfW Bank to counter-cyclical activities. So that bank became a bank that expanded deliberately its balance sheet, with the support of the federal government, and of course on the background of being able to refinance itself very easily on international markets, because it was backed by the German government. The German government, Germany has a very high ranking there. The Landesbanken, because they misbehaved, most of them, almost all of them, most of them misbehaved, they of course contracted. So they then actually made things worse. That was a problem with the Landesbanken. And what does it tell you now here for Navarra? I believe that the counter-cyclical, very actively counter-cyclical action cannot be taken there, because such a bank would be too small. What public banks can do in your region is, like our savings banks in Germany, to keep steady. If they have trust in the small businesses, and help the small businesses as long as there is not a massive crisis for a long time. So here the savings banks public banks can play a positive role. Really counter-cyclical, not just staying steady, but counter-cyclical, that has to be at a higher level. That has to be in Madrid or in Frankfurt through the central bank. Bueno, las cajas de ahorros realmente se mantuvieron en una línea bastante regular durante la crisis. Eso ayudó mucho, ¿no?, a paliar los efectos. Los bancos privados, en cambio, sí que hubo una cierta contracción ahí. No debido a ninguna política explícita, pero las cajas de ahorros, pero realmente cada uno tiene, como mencionaba antes, tiene sus propias relaciones con sus clientes, sean ciudadanos privados o pymes o lo que sea. Entonces, al nivel federal, he citado también el KfW, ese banco, con el peso que tenía, podía actuar a la hora de actuar como contrapeso a los ciclos, ¿no?, actividades cíclicas. Entonces, ellos sí que aumentaron sus balances, podían
apoyar su refinanciación gracias en los mercados, gracias al apoyo del gobierno federal alemán, que lógicamente tiene una buena reputación en los mercados financieros internacionales. Entonces, eso por un lado, las cajas de ahorro y luego los bancos, el KfW sobre todo. Los bancos provinciales o los Landesbank, realmente estos sí que se portaron mal. Las cosas iban de mal en peor. ¿Cómo se puede reaccionar esto con Navarra? Bueno, es muy difícil que una entidad bancaria tuviera la capacidad para ejercer esa función de actuar de contrapeso contra los ciclos, ¿no? Los bancos son demasiado pequeños en general. La clave con los bancos públicos, como digo, en Alemania se mantuvieron en su línea, mantuvieron su confianza en los pymes, en sus clientes con solvencia. Entonces, han jugado un papel muy positivo en ese sentido. En cuanto a esas medidas para actuar para intentar paliar los efectos macroeconómicos, es más bien necesario hacerlo a nivel más alto, a nivel nacional, incluso a nivel europeo, a través del Banco Central Europeo, por ejemplo. ¿Conoces otras bancas públicas en Europa y en el mundo que funcionen bien? De hecho, le vamos a pedir el listado, pero entiendo que no nos lo dará ahora, pero intentaremos conseguirlo. ¿Cuál es la que mejor funciona y por qué? Do you have any knowledge of other solvent public banks in Europe or the rest of the world? In fact, we would like to have a list of them, but I hope we will can reach after in conversations with you. I pray. Okay, but which are the most successful and why? Here I have to be short because I don't really know. We had until the 1990s in many European countries, France, Italy, also I think in Spain, a rather large public banking sector. And with the demise of the Soviet Union and the victory of neoliberalism, that was changed in many countries. And the European Union level was also used for that. In the name of free competition within Europe, then public ownership was seen as an obstacle for a free market. And the result was also negative for German public banks because German public banks then lost their direct state guarantees. And here are these public banks at the Länder level, at the state level, and at the municipal level. Both levels lost this public guarantee and therefore had a harder time to refinance themselves. So in the financial markets. So we have a movement towards doing away with public banks, and that gained a bit of steam again also in the financial crisis because in some countries, and here also Austria belongs to that, the public banks got into trouble because here the Austrian public banks went much into Eastern Europe. And then as Eastern Europe got hit by the financial crisis, the aftermath of the financial crisis, then the Austrian public banks also suffered. So what I will do is, when I return, I will try to figure out through there is a European Public Banks Association and find out whether they have such a list of where there are successful models. So as we focused on these three countries, I'm not so familiar with the rest of the world. What we can say, and perhaps later on Dr. Rayev from India can tell you a bit about the very large, important public banking sector in India, which was very important to bring people into the banking system overall,
and is successful in staying that. Voy a ser breve, que básicamente no sé la respuesta. Sin embargo, unos antecedentes. Hasta los años 90, por ejemplo, Francia, Italia, Portugal, España, había un sector bancario público muy importante, ¿no? Luego, con la caída de la Unión Soviética y el auge del neoliberalismo, las tornas cambiaron, ¿no? Incluso a nivel de la Unión Europea se utilizó esos cambios como excusa casi de aumentar y de fomentar la competición libre. La titularidad pública de entidades bancarias cayó en desuso, más bien tenía mala fama, ¿no? Se vio como un obstáculo. Entonces, en cuanto a los bancos públicos en Alemania, también a nivel local y provincial perdieron sus garantías estatales directas. Entonces hubo ese movimiento con los bancos públicos, y también se ve que volvemos un poco a esos mensajes que lanzan que la banca pública no es buena. Lo estamos viendo en varios ámbitos. Entonces, Austria es un caso diferente, pero también apropiado, ¿no? En el sentido que Austria tuvo mucha exposición, sus bancos, en la Europa oriental. Entonces están sufriendo las consecuencias de eso ahora. Entonces, en cuanto a esa lista que ha mencionado, ¿no? A mi vuelta voy a ponerme en contacto con varios bancos, asociaciones de bancos públicos en la Unión Europea, a ver si consigo una lista de los casos de éxito, ¿no? Lo que se puede decir es que, por ejemplo, en ciertos países, el doctor Ayet de la India igual nos puede ilustrar sobre. Es un sector muy grande ahora en la India, el banco público. Entonces, su gran mérito ha sido atraer gente a los bancos, gente que nunca tenía una cuenta antes, y además están permaneciendo en los bancos. No es que entren y salen enseguida. Sí, por permitir que quede tiempo para que la gente pueda hacer algunas preguntas, de las que teníamos hablar. I would say most important is that those working in a public bank know about the public mission of the public bank and subscribe to it.
And I've seen in those public banks in Germany which failed, this spirit was missing. They were comparing themselves with the private sector, and it is also more difficult nowadays to be taught differently because many of these programs for public management have been shrinking, and more students are taught just the ordinary business line. Quizá la cosa más importante es que aquellas personas que trabajan en los bancos públicos deberían conocer la misión pública de su entidad y además sentirse partícipe de ello. Por ejemplo, en Alemania un gran número de esos bancos públicos que fracasaron lo hicieron precisamente porque faltaba ese espíritu. Siempre se estaban comparando con el rendimiento que se conseguía en el sector privado. Entonces, también con el paso de los años, la forma en que se enseña lo que es llevar un banco va cambiando radicalmente. Eso ha influido mucho en la mentalidad de mucha gente que trabaja en esos bancos. So what are the elements? And I think one element is that a public bank should make sure that everyone can access a bank account, can have a bank account. Because without a bank account, in modern life, you are not a real person. And if you don't have a home, and then you don't have a bank account, then you won't get a job. And so I think it is very important to have that in mind, that a public bank's mission is to make sure that everyone has access. And fortunately now we have a law in Germany that forces the banks to offer a basic bank account. And that can also be accessed by refugees and people without a home, homeless, and so on. Which means, for the governance structure, that you need people in social work that are familiar with the problems of people marginalized, that are also sitting on the board of these kind of banks, that they watch out for this important mission of a public bank. Dos elementos principales. En cuanto a los bancos públicos, quizá su misión muy importante es asegurar que todo el mundo tenga acceso a una cuenta bancaria. Hoy día no eres persona si no tienes una cuenta bancaria, es la percepción general. Si no tienes una casa, no tienes una cuenta, no vas a poder conseguir un trabajo. Entonces, la misión del banco público debe garantizar ese acceso de todo el mundo a una cuenta bancaria. De hecho, hay una ley en Alemania que obliga a las entidades bancarias a ofrecer esas cuentas básicas, con ciertas excepciones, hay que decirlo, refugiados, personas sin techo. Entonces, también hace falta un gran cuerpo de trabajadores sociales o personas que trabajan en el sector social, también en Alemania, que conozcan esos problemas para formar parte de los consejos de administración de esos bancos, porque si no, no van a cumplir su misión. So the social workers are actually on the board, so they should be on the board? They should be on the board. In Germany, in certain municipalities, they are also on the board. But I think now here, I would say they should. Sí, más bien que están en los consejos, deberían estar en los consejos. En ciertos municipios en Alemania esto ocurre, pero debería ser el caso general. Then representatives of elderly should be on the board, especially in our times of the Internet, because many of them don't feel so comfortable with it, and keeping in mind all the passwords you need. And therefore, a public bank should also be attentive to the elderly, which is also a bit costly. So that. Then another important aspect, I believe, is the regional economy, of course, that you have relational banking, that the regional businesses
can trust their banks, that they will also stand by them if there are certain difficulties. Not all the time, not if the businesses do crazy things, but businesses that are solid, that should have a banker on their side that gives them a bit of advice, but is also standing by them if there is, for example, a bit of a liquidity problem with suppliers, or where they have supplied a company and that company suddenly doesn't pay and things like that. Otro sector de población que necesita una atención especial son los ancianos. Debe existir una obligación por parte de los bancos públicos a atender a esa población. Ahora con el auge del banca por Internet y todo eso, muchos ancianos no se sienten cómodos con eso. Tanta contraseña y muchas cosas que pueden despistar, ¿no? Entonces, los bancos públicos deben ser muy atentos en ese sentido, a darles un buen servicio. Sí que cuesta dinero, pero debe formar parte de su misión. Otro aspecto es lo que concierne a la economía regional. Si estamos hablando de una relación entre bancos y sus clientes estrecho, lógicamente, por un lado, los clientes deben confiar en los bancos. También puede funcionar de forma recíproca. Los negocios, las empresas pueden también apoyarles si entran en cierta dificultad, no por conductas indebidas, lógicamente, pero si hay un problema con liquidez, pagos a proveedores y esas cosas, también las empresas pueden echar una mano, porque, claro, estamos hablando de bancos locales de pequeña envergadura, quizá tengan el oído más atento a esas cosas. Then I believe one should also include people who look a bit into the future. For one thing, concerning challenges for society, for example, environmental challenges, so that a bank like that then sees a purpose, of guiding businesses into this new future, where perhaps a private bank would see more risk. So a public bank should not be completely risk-averse, because then it behaves pretty much like some private banks towards their customers. A public bank needs to also go into new areas and support new ideas. But here the question is whether that can also be a bit separated, that you have more a more risk-averse bank in the locality, and then you have a more specialized bank that is monitoring rather closely new trends, technological or social trends, and then is directing certain loans, investments and so on into this direction, but based on good expertise. And that good expertise, of course, is expensive, and it cannot be created in all localities. It is probably something, again, more at the higher level. This more specific bank would also be a local bank or a higher level, a provincial level or something like that? More at the higher level. Okay. Otro aspecto que deben animar los bancos públicos es animar a la gente a mirar hacia el futuro. Porque la sociedad se enfrenta a muchos desafíos, ¿no? Temas medioambientales es un ejemplo. Entonces, aquí su papel sería más de orientar a los negocios o las personas hacia ese nuevo futuro. Quizás un banco privado vería más riesgo en ese tipo de actividades. Sin embargo, el banco público sí que necesita abordar esas nuevas áreas y nuevas ideas. También debe haber una cierta separación. Igual las entidades locales pueden asumir más riesgos en ese tipo de cosas. Sin embargo, tener algún nivel supervisor encima de ellos, quizá a nivel provincial, autonómico o lo que sea, que hace un seguimiento de las tendencias y les aconseja sobre orientar las inversiones. Claro, eso supone contratar a profesionales muy buenos que conlleva su coste, pero hay que buscar la fórmula adecuada para hacerlo así.
Nos ha parecido muy interesante el capítulo en que habláis de los ataques políticos que ha sufrido la banca pública en Europa y cómo desde la Unión Europea se ha tratado de marginarla respecto al mercado único europeo. ¿Está costando sobrevivir a este tipo de banca en un mundo que prima ante todo el sector privado? The chapter in which you describe the political attacks on the public banking system in Europe was very interesting. Also to be noted was the fact that the European Union has tried to marginalize the public banks with regard to the European single market. Can public banks survive in an environment which gives absolute priority to the private sector? The European Union has been used by the private banks as a leverage against the public banks. And as I mentioned already concerning the state guarantee for a public bank there. And what is interesting, it is also continuing now. There is the concept of a banking union at the European level, which has positive aspects. But there are also certain aspects which are not so positive, especially for our German municipal Sparkassen, public banks, the municipal bonds, because the European Union actually wants to push for a very general safety net, which would be more expensive for the Sparkassen. And the Sparkassen are arguing, I think correctly, that they have already a very good safety net. That safety net worked well in the crisis, and that there is not a need to have something else which would be more costly for them there. So at the European level, unfortunately, we still have a strong push towards neoliberalism in the financial area. And there are only a few things that are more safeguarding, which makes it rather difficult to really establish from scratch a public bank. Because when my claim holds true that you need to have a specific volume, then you have to start rather big in the beginning. And that is not so easy, because then you don't have anymore the possibilities of a state guarantee for this kind of a public bank. And this public bank has to fulfill a lot of compliance regulations, which are very complicated. And if you start out, you need to hire top personnel that can guide you through this process. So what it means is, in principle, public banks can survive, and the German public banks, especially at the municipal level, they survived well. They were expanding, actually, taking away a market share of the private sector. But if you start anew, I think you will have more challenges. That's unfortunate, because the European Union has made it a lot more difficult to set up a public bank. So what one needs is a bit kind of a general European movement to give more policy space for public banks. If there is a Brexit, then there may be more political leeway, because, of course, the City of London was the strongest lobby against public banks. That's very clear. Bueno, la Unión Europea ha sido utilizada por los grandes bancos como una especie de palanca contra los bancos públicos. Me he referido antes a las garantías del Estado, que ya son muy difíciles de conseguir. Entonces, sí, hay un concepto de una unión bancaria a nivel europeo. Algunos aspectos de estas propuestas son positivas, pero no necesariamente para las pequeñas cajas de ahorro, porque aumentan los requisitos para poner una red de seguridad, pero las cajas argumentan que, mira, ya hemos demostrado que hemos aguantado el temporal con nuestra red de seguridad antes. Entonces, no hay ninguna necesidad para eso.
Entonces, el problema es que la Unión Europea realmente está abocando más políticas neoliberales en esas cosas. Y muy pocas cosas quedan salvaguardadas o garantizadas, ¿no? Es muy difícil establecer un banco público desde cero. Como he mencionado antes, hace falta un cierto volumen. Si no consigues ese nivel de volumen, no hay garantías del Estado. Entonces, un poco con la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Entonces, hay muchas normas que hay que cumplir con muchas normas. Es toda una selva de normas y reglamentos. Y para entenderlos hay que contratar a expertos para guiarte, que conlleva su coste también. Sin embargo, los bancos públicos pueden sobrevivir y bastante bien, de hecho lo han demostrado. Incluso están quitando cuotas de mercado a muchos bancos privados en Alemania. Entonces, en cuanto a la Unión Europea, a ver qué desarrollo habrá. Tiene que crear un espacio político a través de políticas para facilitar la situación en los bancos públicos. Si se produce el Brexit, cambiará la situación radicalmente, en el sentido que los bancos, la City de Londres ha sido el principal defensor de la presión sobre los bancos públicos, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si se produce la salida de Gran Bretaña. Por último, the last question. ¿Qué es mínimamente necesario para impulsar una posible banca pública aquí en Navarra? Nos referimos a niveles de capital, de aprobaciones, de estructuras, de dirección, etcétera. ¿Merece la pena que nos pongamos a trabajar? Estamos aquí en un lugar especialmente indicado para animar a que así se haga. ¿Nos animas a ello? What are the minimum requirements for setting up a public bank in Navarra? Is it a question of capital, compliance rules, business structure, management? Is it feasible? Would you encourage us to go ahead? That's a very difficult question at the final end. The last one. The last one. It depends a bit on what would be your priority for this public bank. If a priority is to be inclusive, then I think the hurdle is not so high, that one can set up a bank system that is accessible to many people there, and tries to have a very basic banking business model. If the purpose is more to support the regional economy, and then, of course, you need more capital than that. What you could save for the regional economy is perhaps some of the ordinary transaction costs of banking, because you would deal with fewer customers. You would have fewer customers to deal with. But the volume kind of the capital you need is higher there. And if it should be a stability anchor, well, then we have to go to Madrid or other places. So I think it's a bit what should be the purpose of that bank, and then from there on you can think of what is actually the minimum requirement. And I would principally encourage you to look into the feasibility of a public bank. But I would also say that perhaps you go and look into the neighboring provinces to find allies, and then perhaps set it up with the neighboring provinces so that you get quicker to volume. La pregunta del millón, ¿no? Depende de la prioridad que uno tiene a la hora de establecer ese banco público. Va a ser un banco inclusive, en ese caso no es tan difícil. El listón no está tan alto, en el sentido que la intención es crear un banco que sea accesible a mucha gente, siguiendo un modelo de negocio bastante básico. En cambio, si uno pretende más bien apoyar a la economía regional, ahí hace falta más capital.
hay ciertas ventajas así, en el sentido se ahorran ciertos costes de transacciones porque hay menos clientes y todo eso. Luego está el factor del ancla de estabilidad que he mencionado antes. ¿Qué papel se pretende? ¿Qué es la finalidad que se pretende para esa entidad? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Lo que sí que les animaría es a estudiar en cuanto a la posible factibilidad de un banco público aquí, es estudiar casos en provincias o autonomías, en este caso colindantes, a ver qué casos típicos hay ahí. Igual unas colaboraciones, alianzas ahí podrían facilitar llegar a ese volumen, ese capital con mayor celeridad. Primero le agradecemos a Christoph Scherrer las preguntas que nos ha contestado. Ahora daremos paso a que la gente también pueda hacer preguntas. Le pediremos a David que nos traduzca también las preguntas. Antes nada, quiero anunciaros que también está aquí Meena Rajiv, que es profesor en la Reserve Bank of India. Está en el Center for Economic Studies and Policy, en el Institute for Social and Economic Change. Ha venido acompañando también a Christoph. En realidad creo que están 4 o 5 profesores. Nos ha venido también un compañero de Brasil y otra persona de Pakistán y otra persona de India también. Y ella tiene experiencia en banca pública en India, con lo cual, si las preguntas podéis dirigirlas a Christoph, también podríais dirigírselas a ella. En cualquier caso, si no, le preguntaremos también un poco que nos hable de la experiencia. Si queréis, le pregunto ahora en primera instancia un poco la experiencia sobre banca pública en India y ya luego dejamos paso libre a todas las preguntas. We would like to listen to your opinion about public banking in India. Gracias, Meena Rajiv. Hello. Yeah, first of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak in front of this August gathering. In India case is actually somewhat different, because in India we had, when we got our independence in 1947, we had all private banks, and then we noticed that these banks, agriculture was the main activity, but these banks were not giving loan credit to the agriculture sector. They are mainly giving to the trading activities. And then after independence in 1969, all major private banks were nationalized. 14 major private banks were nationalized. Gracias por la oportunidad de hablar ante un público tan distinguido. La situación en India es bastante diferente en el sentido que cambió radicalmente con la independencia de 1947. Antes de esa fecha todos los bancos eran privados. Entonces, el sector agrícola en India siempre ha sido el más importante, pero ninguno de esos bancos daban préstamos al sector agrícola, solo al sector comercial. Después de 1959 se produjo una nacionalización de todos esos bancos, así que los bancos se convirtieron en públicos. After this, we were actually, the public sector banks were asked to open branches in all rural areas. And there are certain sectors which we define as priority sector, like agriculture, like small-scale industry. Certain amount of credit has to go to these sectors. Even today, it is like that. So 40% of total credit of the banking sector has to go to the priority sector, like agriculture, small-scale industry, etc. Agriculture is 18% of total credit. So that's another kind of regulation, and they had to open branches in all rural areas. So in the process,
large number of bank branches were opened in all parts of the country, in very remote places of the country. And so if we look, okay, maybe you can... 18% of the total banking credit has to be for agriculture. Después de producir ese fenómeno de los bancos públicos, se les obligaron a abrir sucursales en todas partes del país. Entonces se establecieron sectores prioritarios, la agricultura, las empresas pequeñas, las pymes. Entonces, hoy día suponen el 40% de todos los préstamos otorgados, como digo, a esos sectores prioritarios, y agricultura supone el 18% de esos préstamos. Entonces, esa movida, ese movimiento de abrir sucursales en todas las áreas rurales se llevó a cabo de verdad, hasta en zonas muy remotas. So to begin with, from independence till 1969, I would say we had a very liberalized banking sector. Then from 1969 to 1990, till Indian economy is liberalized, we have a very controlled banking system where you have all these norms, interest rate, etc. are all controlled by the central bank and government. And central bank is called the Reserve Bank of India. Interest rate was also controlled by the government. Antes había dicho en 1959, no, error mío, es 1969, entonces entre cuando se produjo la nacionalización hasta el 69 era un modelo muy liberal de bancos. A partir del 69 hasta el 90, un sector bancario muy controlado. Entonces, con los tipos de interés establecidos por el gobierno y un control férreo sobre todos esos aspectos. But after 1990, when Indian economy was liberalized, banking sector was also liberalized, and then all these regulations went off, that interest rate were liberalized, and private banks were earlier also there, but foreign banks also entered the Indian economy, but public sector banks remained public sector banks. So now, even now, a large share, it is public sector banks only. So, and the norms of priority sector lending still have, but we have now today very huge competition between public sector and private sector, but still public sector is doing, I would say, quite well and competing very well with the private and foreign banks. So I would say we began with a very liberalized regime, then we had a control regime where we had this welfare motives, etc., with the banking sector, but then we again went back to a liberalized regime with the liberalization of the Indian economy. Entonces, después del año 1990, se volvió a la liberalización, los bancos también. Todas las normas que se habían implantado antes se abandonaron. Entonces, tenemos bancos privados, se dejaron entrar bancos extranjeros también. Sin embargo, los bancos públicos se han mantenido e incluso hoy mantienen una cuota de mercado bastante elevada. Hay una competencia entre bancos privados y públicos, y los públicos, su rendimiento es bastante bueno. Entonces, hemos pasado de una situación muy liberal a una situación de control riguroso y teniendo en cuenta el aspecto del bienestar de la población, esos sectores prioritarios, y hemos vuelto al modelo liberal otra vez. When we had a very controlled regime, which is welfare oriented,
after 1969, we were not taking care of the bad loans, the non-performing loans. And non-performing loans in public sector bank increased quite enormously during that time. About 15%, more than 15% of our total loans were non-performing. And we were not actually estimating them also very well, because accounting system was also not so good. But after liberalization, when the competition began, the Reserve Bank of India played a very important role and put pressure on the public sector bank, and they had reduced the non-performing asset and became lower than the foreign banks. It became about 2% of the total loans of the public sector banks. Repito, esta época de mucho control entre el 69 y el 90 se hizo por las razones que he expuesto antes. Sin embargo, no se cuidó suficientemente el tema de la morosidad. La morosidad alcanzó niveles en torno al 15% en esa época. Además, los sistemas contables no eran muy adecuados, digamos. Pero desde entonces, ahora sí que el Banco Central de India ejerce presión sobre los bancos para mejorar esos aspectos, sobre todo de contabilidad. Y, de hecho, se han reducido el nivel de activos tóxicos hasta el 2%, más o menos, ahora. And finally, after the global financial crisis, Indian banks were not so much exposed, so we didn't feel any big crisis. But banks' bad loans are slowly increasing for the public sector banks. That's a problem we are facing today. It is from 2%, it becomes 4%, then 6%. So now the Reserve Bank of India is very, very strict. It's basically the Reserve Bank of India controls it very well, I would say, and because of which the public banks works quite well, and they are now quite strict, and public sector banks have become quite mindful about their bad loans. So right now they work in a somewhat more controlled regime of Reserve Bank of India because of increasing bad loans. But they played a very important role, which Christoph said, in increasing financial inclusion. Because financial inclusion, the poor in India, many poor people didn't have bank accounts, and there was a massive drive. Because India's population is so big. My city, Bangalore, has a population of more than 10 million. So you can understand the amount of bank accounts they have to open, and then they opened so many bank accounts, basic bank accounts, and that is done mainly by the public sector banks. So therefore they played a very important role in the financial inclusion for the poor. And even today various government schemes, for example government welfare schemes, when government today are giving money directly to the account of the poor people, those are all done mainly by the public sector banks. Se había llegado, como digo, no es actual la cifra de 2%. De hecho, hay una cierta subida otra vez. Se está acercando a niveles del 4% ahora la morosidad. Sin embargo, durante la crisis financiera mundial, los bancos indios no estaban tan expuestos. El gobierno, a través del Banco Central, ha aplicado muchos controles. Entonces están funcionando bastante bien los bancos públicos. Tienen conciencia de su papel y de hacer las cosas bien. Están muy controlados, sí, pero están teniendo un papel muy importante sobre todo en el aumento de la inclusión económica financiera de la población. La India es un país de muchos millones de habitantes, millones no tenían ninguna cuenta bancaria. Eso va cambiando a marchas forzadas. Donde vivo yo, en Bangalore, por ejemplo, hay más de 10 millones de personas. Entonces, de aplicar cuentas bancarias a toda una población de ese tamaño es una tarea muy grande, ¿no? Pero la cantidad de cuentas que se han abierto es enorme, ¿no? Entonces, los bancos públicos, a través de ese control de gobierno, también
están con fondos del Estado, incluso haciendo pagos directos a cuentas de las personas pobres. I would say one small thing and I'll stop. In India also we have cooperative banks which are local level, but they are serving people, but commercially they are not so successful. And one reason for that I feel is that they are not governed by the Reserve Bank of India. They are usually under the control of the local political system, and that's kind of one reason that they are not so successful as they are not under the central bank's strict regime. Hay otro factor también que quería mencionar. En la India hay muchos bancos cooperativos, son casi todos a nivel local. No tiene tanto éxito a nivel comercial, quizás precisamente porque no están controlados por el gobierno de la India o a través de su banco central. Dependen de gobiernos locales, regionales y no consiguen los mismos rendimientos que los otros. Bueno, voy a dar paso ahora a las preguntas y le pedimos a David que traduzca las preguntas y las respuestas. Entiendo que las preguntas podría dirigirlas a Christoph o a Mina si quiere quedarse aquí. Encantados. ¿Lo digo en castellano en inglés o solo? Vale. Es que me va a malinterpretar. Vale. I have to translate, yeah. El problema es que hemos tenido una crisis. There was a crisis, a big crisis, and the question is, y la cuestión es por qué seguimos teniendo, why we keep on having a private banks. No, the question is not why we want to build a public sector. The question is why we still think that private banking system works. You said that it's necessary to build a powerful public bank because we have to mitigate the effects the private sector is causing, continuous bubbles and crises. We need a powerful public bank because we have a very powerful private sector causing troubles in the economy. It's a little stupid. We should direct the cause of the problem. The cause of the problem is a private sector that is speculating. An example is the Deutsche Bank now. Haremos una cosa, Traduzco que traduzca la pregunta para los que rápidamente la pregunta también para que se entienda a los demás del público. Hay bancos privados muy potentes ahora, poderosos. Lo que necesitamos son bancos públicos poderosos. ¿Por qué estamos permitiendo la existencia de un sistema bancario privado? Ellos están creando los problemas, las burbujas. Hace falta mitigar todas esas cosas. Es realmente estúpido seguir en esa dirección. Hay que ir a la causa de los problemas. Well, I would not just propose a public bank. I would also propose severe limits on the activities of private banks, especially in trading. That I think one can do with a lot fewer options, derivatives. I think one can limit a lot of banking activities of the private sector, and that would make also the private sector safer. No solo es un problema de crear bancos públicos, yo creo que hay que aplicar límites muy rigurosos, muy severos contra los bancos privados, sobre todo su forma de comerciar con el dinero, los derivados. No hace falta tanta opción financiera, hay que aplicar controles más rigurosos sobre ellos. Sí. Se ha defendido una banca pública pegada al territorio en el que opera una banca pública de proximidad. Existen en Alemania, en India, sistemas de monitorización, de control
por parte de los territorios, de la ciudadanía, de esas bancas públicas? Gracias. You mentioned the monitoring networks. The monitoring networks in Germany were sort of done at regional level. But in terms of public banks at territorial level, and you mentioned the possibility of maybe collaboration with nearby territories, are there any examples in Germany and India of monitoring at a more local level, at a territorial level? Well, if you are just at the local level, there is always temptation by the politician. And I think one very important part should be of a public bank's mission not to support the public budget. Because if the bank's purpose suddenly becomes to support the public budget, then there is a great push for the public banks to go more into risk. We have seen that especially with an East German public bank for the state of Saxony, and there the politicians had the expectation that one would have a similar return on investment as the Deutsche Bank. And it did work in the beginning there, but it only worked because one went into heavy risks. And then the whole thing folded. So I think that's a very important part, and which means that one needs to have certain safeguards. So, for example, with the WestLB, in comparison to the Helaba, it was not only that the savings banks had more influence on Helaba and therefore reduced the risks, it was also that the governments, the state governments, changed more frequently in the state of Hesse than in the state of North Rhine-Westphalia, meaning that the WestLB had the support of one party for a long time. And that, of course, leads to more political influence and misuse of a bank than when you have government parties switching, because then one has to justify more what one has done under the previous government with now the new government. So, sorry. Okay. Bueno, si vamos a ejercer más control a nivel local, siempre existe digamos una tentación por parte de los poderes políticos de influir demasiado. Yo creo que una parte importante de un banco público es no apoyar al presupuesto público, no actuar de refuerzo para eso. Porque siempre hay un empuje por parte de los políticos de asumir más riesgos en ese sentido. Hay un ejemplo en Alemania del Este, un banco público en Sajonia, se fundó, se creó y las expectativas fueron tan altas. Querían conseguir un mismo retorno sobre la inversión que Deutsche Bank, por ejemplo, y al principio funcionó bien, la cosa chutaba realmente, pero llegaron a asumir demasiados riesgos. Entonces, con esas situaciones hace falta una red de seguridad. Los casos que he mencionado antes, el WestLB y el Heleba, claro, ahí, entonces, en una zona, la zona de Heleba, de WestLB, hubo un gobierno en el poder durante mucho tiempo, un partido gobernado mucho tiempo. Entonces, había más influencia política en los asuntos del banco, y eso condujo a comportamientos indeseados. Si se cambia el gobierno, entonces el gobierno entrante tiene que casi justificar más lo que está haciendo en función de lo que hacía antes. Lo que hacían los otros. Sorry, I believe Mina is going to answer too. Okay. In case of India, there are two types of commercial banks. One is the pure commercial bank which operate all over the country, and they are supported by the central government has the equity. They also operate in the stock market, but government is also have equity. Then there are also state
owned public sector banks, which are called regional rural banks. These regional rural banks are in rural areas, but in a kind of a area they work. So the question you ask, that is there any experience of smaller bank which operate in an area? Yes, the regional rural banks in India, there may be 2 or 3 within a state, within a province, and they operate in those and also operate profitably through this. But the bigger commercial banks are all across the country. So if you are interested, I can give some more information about the regional rural bank. Cooperative banks are, as I said, they are small, but because they are not controlled by the central bank, they do not operate very profitably. Some are profitable, some are not. En la India hay dos tipos, realmente, digamos, lo de los bancos comerciales puros, que pueden funcionar en el mercado de valores y todo eso. Estos están presentes en todo el país. Y luego hay bancos públicos, lo que se llaman bancos rurales regionales. Cada uno decide la zona que en la que va a trabajar. Suelen ser de menor tamaño, lógicamente. Suele haber unos 2 o 3 de esos bancos dentro de cada, estado en India, sería una provincia o condado. Entonces, por un lado están esos grandes bancos comerciales. Puedo enviarles, si quieren, más información sobre eso para un desglose de información de estos. También he mencionado antes los bancos cooperativos. Suelen ser pequeños y no están bajo el control del Banco Central. No suelen ser tan rentables como los otros. Algunos sí que tienen éxito, otros no. Hola, buenas tardes. Agradecerles a los profesores su explicación. Creo que ha quedado bastante claro, y agradecerles también que han subrayado cosas que, claro, como, digamos así, que no es tan fácil, que tiene sus dificultades una banca pública. Y a mí me gustaría, porque como idea no me parece mala, me gustaría incidir un poco en la dificultad. Primero, el control de la corrupción, que en Alemania ha pasado, en India no sabemos qué ha pasado, ¿no? Pero el control de la corrupción, porque el dinero es un dinero que no gestionan, digamos, los bancos privados gestionan su dinero. Cuando es dinero de otros, pues es más difícil, creo yo, el control que uno mismo puede hacer sobre eso, ¿no? Luego también preguntarle si verdaderamente ahora mismo tenemos un problema a la hora de dar préstamos. Yo sinceramente creo que nos están abordando en España en este momento para darnos préstamos a todos, y seguro que sacáis el móvil y tenéis un SMS de vuestro banco. Es decir, yo creo que no hay un problema de oferta, que creo que el problema quizás es que hay demasiada. Y otra cosa importante, que para coger dinero del público hay que rentabilizarlo. Es decir, si un banco público coge dinero de las personas, hay que darles una rentabilidad. Y esa rentabilidad es cero. ¿Por qué es cero? Porque el dinero está gratis, que ese es un problema, ¿eh? Bueno, entonces, esos son problemas que yo veo, y quería decirle un par de cosas más. Quería comentar al profesor Alemán, que por cierto me gusta mucho cómo se ha explicado, y que si conoce el banco N26, el banco alemán N26, que es un banco que han empezado con $25.000 y han juntado $50 millones. Es un banco online, que funciona con el móvil, y que te hace una cuenta corriente en 8 minutos mediante una videoconferencia, y que funciona todo con el móvil. Es el banco N26, no sé si lo conoce, pero vamos, opera en España, opera en 8 países europeos, opera en España. Me parece que es un ejemplo, no sé si es una idea o no, quizás descabellada, pero quiero decir que bancos hay, se hacen nuevos, y no sé si puede ser una aplicación de móvil lo que se puede hacer en Navarra, no lo sé, creo que es más difícil que todo esto, ¿no? Y por último, nada más decir que tenemos en Navarra la Caja Rural, que es una banca, es una caja, no sé si cuenta como caja o no, pero que está aquí, solamente eso. En resumen, problema de cómo se controla el dinero público, la corrupción, si tenemos un problema, y el banco N26. No sé si he hablado demasiado, quizás. Various points here. First of all, thank you for your talks, very interesting. It's not easy to set up a public bank, as you say.
The problem in Germany, they noticed in terms of the control of production when you're using money for generating, money for public purposes and things like that. And then there's the problem of loans. We're suddenly being bombarded again after many years of almost getting impossible trying to get a loan, SMS from your bank saying, come on, sign up for this loan. It's automatically granted and things like that. There's probably too much supply there. Problem again with, there's many private banks and some saving plans are doing this, but then with a public bank, profitability is another problem. If you can't offer a return of 0% to somebody, that's not an attractive proposition for any saver. Like the examples you've given in Germany, you mentioned this bank, is it M26 or something? It's an online sort of video conference via the communication with the customers via an app, and that seems to be a sort of a way for the future, is that maybe these sort of apps could be used for our banks here as well. And finally, we have a Caja Rural, which is like a rural savings bank, which is mainly designed to serve farmers and stock breeders, but is generally used by the population. Now, that's a particular figure of banking we have. It's like a savings bank, but it's operates like a bank. The problem with the control of production, public money, and possibly too many loans being thrown out there for people now. For both of you. This zero interest rate policy of the European Central Bank is creating big problems for the German public banks because they lived off the interest rate spread there. And so they do hope that this will be a short period, but we don't know. In the US, the interest rates are going up a bit. We'll see what happens in Europe there. But it is a major problem, and it is, of course, then also a problem for starting up a new bank facing that. So at the current moment, it is rather difficult, I would say, because of it. And we do have a liquidity oversupply through the European Central Bank, which means that the banks now try to flood the customers with loans and again go down with their requirements concerning the collaterals and so on. So there is a danger that one repeats what has been done before. Well, and then there are new ways of banking, and I think that could be a way to save some of the high costs of retail banking if you also use video and so on. But that, I believe, excludes again certain parts of the population, that especially the elderly, if they have then to manage now these new IT technologies. There is an interesting phenomena in Kenya. It's a bank called M-Pesa, and that is a bank with the phones. And you can very easily transfer, and apparently lots of people in Kenya are using it. But I was also told that a lot of people are not really being able to access it. But that may also be people who are really in the rural areas and far away from electricity and so on. So it might not be something that you face here in Spain. But yes, one should also look at, when I started out, I was saying, well, the new technology is a real challenge. But the new technology could also open up perhaps new opportunities for a public bank to reach out and to lower the costs also for the public bank in servicing the region. That has to be found out, and I think here, if you are really interested in that issue, you should contact then the European Association of Public Banks. I think they have some specialists on also the new technologies.
Aprovecho para decir que ya vamos justitos de tiempo para desalojar la sala a y media. Si no hay más preguntas, para acabar la traducción y luego despediremos. Sí. Entonces, sí, parte del problema aquí es el Banco Central Europeo. Esa es su política de ofrecer liquidez al 0%, está creando grandes problemas para los bancos en Alemania en general. Claro, ellos sobreviven o viven gracias a las variaciones en los tipos de interés y todo eso. Entonces, se espera que esto sea un fenómeno de corta duración. En Estados Unidos se empieza a notar que los tipos de interés van a subir. Sin embargo, el gran problema permanece, ¿no? El gran problema a la hora de montar un banco hoy día es súper difícil, ¿no? Entonces, esa sobreoferta de liquidez del Banco Central Europeo no está ayudando nada en eso. Y a la vez está contribuyendo a ese fenómeno que has mencionado los clientes de repente están inundados de nuevo con propuestas para coger préstamos y todo eso. Entonces, a la vez se están reduciendo los requisitos en cuanto a contraprestaciones o garantías por parte de los clientes. Hay un peligro de que podamos repetir la situación de antes, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías y la nueva forma de hacer el banking, sí, sobre todo en el banco del por menor, ¿no? Esas nuevas tecnologías pueden ayudar mucho. Sin embargo, corremos el riesgo que había mencionado antes de excluir ciertos sectores de la población, como los ancianos. Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades de ahorro de costes y todo eso. Hay un ejemplo interesante en Kenia, el banco M-Pesa, que es un banco exclusivamente a través del teléfono móvil. La gente puede hacer sus transferencias, sus transacciones. En principio es más asequible a más personas, pero hay mucha gente que no lo usa en el país por varios motivos, por estar en zonas rurales muy remotas, donde no hay suministro de electricidad, etc. Pero la nueva tecnología sí están abriendo oportunidades para abaratar costes. Entonces, lógicamente, esto no sería un caso en España con falta de luz en zonas rurales que suele haber, ¿no? Sin embargo, si quiere más información sobre todos esos fenómenos, póngase en contacto con la Asociación Europea de Bancos Públicos, que tiene documentación muy extensa sobre esos particulares. Sí, me ha pedido Raúl, que es una pregunta más, creo, y luego yo también quería contestar que la situación de que los tipos de interés estén a 0% sí puede ser un problema, pero igual para los bancos privados que para los bancos públicos. Quiero decir, no es algo que sea más grave para la banca pública. Nada, solo como observación. Raúl. Sí, muchas gracias. Bueno, me ha gustado mucho lo que habéis venido a contarnos. Nuestra idea era iniciar el debate sobre banca pública, que creemos que es un debate que está por hacer en Navarra, y la verdad es que estoy muy contento porque de una forma argumentada, de una forma sosegada, hemos estado oyendo hablar de planificación de la actividad bancaria, hemos estado oyendo hablar de casos de publificación de banca privada que ocurrieron en India. Hemos estado oyendo hablar de la regulación del mercado bancario, o incluso de una estricta regulación del mercado bancario y de la existencia de diferentes tipos de bancos públicos, cuando aquí nuestra pelea es iniciar un debate sobre si es viable una sola banca pública en Navarra. Yo creo que si ATAC hubiera sacado todos estos elementos de una forma independiente, se pensarían que estábamos escondiendo a Lenin en un tren, como en 1917. Porque creo que el discurso lo hemos perdido y el discurso neoliberal nos ha ganado la partida. Ahora mismo, armar una banca pública en el mundo occidental, salvo en los lugares donde ya existe, está considerado como contrario al sentido común, que es el sentido dominante. Y la pregunta es muy simple. Aquí tenemos un gobierno que se dice un gobierno de cambio, y la pregunta es si creéis que la banca pública sería un instrumento fundamental para poder llevar a cabo realmente un cambio en las políticas o un cambio en la
situación financiera de Navarra. For that to answer, I would have to know more about your region. You know, where are the gaps there in finance? Who doesn't access finance the way they should be able to do so? And I think it is very dependent on that. You know, that you really have to identify a bit what is really lacking at the regional level. And it cannot really be the counter-cyclical because the region is too small for that. Because the business of the region is probably also linked into global production chains, and therefore the region itself cannot have a counter-cyclical policy so easily. It's very export-led. Yeah. So I think that's really key. You need to identify quite clearly what is the gap that the private banks are leaving here in the region. And you have to distinguish that a bit from what are the problems with private banks at the macro level. Yeah. Realmente necesitaría saber mucho más sobre Navarra, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las carencias? ¿Quiénes no tienen acceso a financiación bancaria, por ejemplo? Todas esas cuestiones, preguntas son muy importantes a la hora de identificar las carencias, lo que falta. Como decía antes también, ¿no? Una entidad bancaria aquí no puede erigirse en algo que va para influir en cambiar los ciclos, porque no hay la masa crítica en la región para hacerlo. La clave es identificar las necesidades, sobre todo esas carencias que no están cubiertas por la banca privada, y distinguir eso del debate macroeconómico, digamos, que es otra cosa que va en otra dirección. Bueno, pues muchas gracias a Christoph Scherrer, muchas gracias a Mina Raju, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a David Griffith, que nos ha traducido estupendamente. Y nada, encantados de haberos recibido y de que os haya parecido interesante la charla de hoy. Así que muchas gracias a todos.